Fíjense algo, quiero comenzar, ayer llegamos de Houston, de Conroe, Texas, y tuvimos un tiempo compartiendo con los nieticos. La niña se llama Mía, el varón se llama Noah. Lo interesante de esto es que Noah y Mía tienen un mismo padre llamado Danny y una misma mamá llamada Jessica. Pero nada más opuesto que Mía y Noah. Mía y Noah, aunque tienen padres iguales o los mismos padres, son diferentes. Mía es imperativa. Ella no se queda quieta por nada del mundo. Ella salta y les voy a decir algo. Si Mía estuviese aquí, se estuviera bañando en el bautisterio. Ya hubiese buscado, me hubiese dicho: Lolo, búscame el traje de baño porque me voy a bañar en el bautisterio. Y en lo que yo diese la vuelta, ella estuviese metida en el bautisterio. Por otro lado, Noah no es así. Noah es tranquilo, Noah es sonriente, Noah, usted lo ve y usted le provoca agarrarlo, morderlo, apapacharlo. Mía no. A Mía usted la agarra y de una vez quiere soltarse. Son diferentes, aunque vienen de padres, de los mismos padres. Mía, cuando se equivoca, sale corriendo y se mete en su cuarto y no quiere saber de nadie. Le da vergüenza, no quiere, se pone brava, grita, llora. Noah, cuando hace algo malo, extiende sus brazos para que uno lo cargue. Y cuando uno lo carga, le empieza a dar besos. ¿Qué diferencia? Yo digo, Dios mío, ¿cómo pueden ser tan diferentes el uno del otro? Y leyendo la Biblia me encuentro con relatos que también pasaron lo mismo. ¿Ustedes han escuchado la palabra patriarcas? Patriarcas viene del latín patriarchis y eso significa líder de una familia, líder de un linaje. Y según las escrituras, estos patriarcas fueron padres escogidos por Dios, pero con hijos diferentes. Si nosotros vamos al relato bíblico y miramos al primer patriarca, nos encontramos con Abraham. Abraham era alguien que había decidido creerle a Dios. De hecho, le llaman el padre de la fe y su fe le fue contada por justicia. Pero tenía dos hijos. El primero se llamaba Ismael. Ismael era el primogénito, pero Ismael era un cazador, era un guerrero, era un arquero. Dice la Biblia que él peleaba contra todos y todos peleaban contra él. Por otro lado, tenemos a Isaac, paciente, tranquilo, sumiso, alguien que no buscaba problema con nadie. Tenían un mismo padre, pero eran totalmente diferentes. Lo interesante es que a Ismael le gustaban las mujeres de fuera del pueblo. Cuando leemos el relato bíblico vemos que Ismael se casó con alguien, con una árabe. Y sabemos que Isaac se casó ¿con quién? ¿Con quién? Con Rebeca. ¿Y qué tal? Vámonos al otro. Tenemos, no, a Isaac no lo tenemos. Los hijos de Isaac también, el mismo padre, pero totalmente diferentes. Dice que Esaú, que era el mayor, era rojo, era velludo, era cazador, era emocionalmente, era muy emocional.
Era tan emocional que un día vino cansado de la caza, de venir de cazar animales. Y dice que tenía tanta hambre que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Era emocional, Esaú era demasiado emocional. Por otro lado, tenemos a Jacob, completamente opuesto. Jacob era estratégico. Jacob era medidor. Él sabía cazar las oportunidades. Era un hombre que pensaba las cosas. Era un hombre que le gustaba estar en casa. No le gustaba no le gustaba salir de cacería. Dos hijos completamente opuestos y un mismo padre. ¿A alguno le ha tocado así? ¿Algún padre que diga, mis hijos son completamente diferentes? Yo no sé qué pasó, pero salieron de mí, pero todos diferentes. Es interesante porque Saúl le gustaban las mujeres fuera del pueblo. Y se casó con una cananea. Por otro lado, Jacob buscó dentro del pueblo. Completamente diferente en gustos, en formas, en maneras. Ahora vamos con Jacob. Jacob, ese sí tuvo 12 hijos. Pero de esos 12 hijos, todos completamente diferentes. Rubén, por un lado, se acostó con una de las esposas de Jacob. Y mire la descripción que hay aquí. Rubén, impulsivo, inestable como el agua. Simeón y Leví, violento, impulsivo. Judá, valiente y responsable. Neftalí, rápido, gracia, libertad. Gad, guerrero. Aser, era alguien espléndido. Isaacar, fuerza, servicio y capacidad. José era sabio. Benjamín era fuerte, pero era feroz a la vez. Todos hijos completamente diferentes. Ahora, mi pregunta en esta mañana: podemos ver que podemos ser el mismo padre y tener diferentes hijos, pero ¿cómo nosotros podemos ser buenos padres teniendo hijos diferentes? ¿Cómo podemos ser padres de corazón generoso? ¿Cómo? Y esto nos lleva al texto bíblico de Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir del verso 11. Dígale al que tiene a su lado, ¿cómo ser un buen padre? ¿Cómo puede ser un buen padre? ¿Cómo? Padres de corazón generoso. ¿Cuántos padres generosos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padres de corazón generoso. Y me gusta porque Jesús explica el corazón del Padre a través de una parábola. Y esa parábola es la parábola del hijo que se perdió. La parábola del hijo que se fue de casa. Y así como los patriarcas tuvieron diferentes hijos, en esta parábola también vemos a un padre con hijos de pensamientos totalmente diferentes. Habla de un hijo que se queda en casa y habla de un hijo que se va de casa. Un mismo padre, hijos diferentes.
Y mire cómo lo explica el Señor Jesucristo a través de esta parábola. Y dice así: y Jesús dijo, cierto hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar, ¿qué? Apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Este hijo, fíjense el contexto, este hijo vive con un padre en donde lo tiene todo. Pero teniéndolo todo, le dice al padre que le dé su herencia. Y el padre le da la herencia no solo a él, sino al otro hijo. O sea que los 2 hijos comienzan a tener herencia desde ese momento. Dice la Biblia que el menor agarró todo lo que tenía y se fue y lo botó y lo perdió y lo vivió perdidamente. Pero dice la Biblia también que junto con que él lo gastó todo, también vino una mala situación al país. Y esa situación mala empeoró la situación que ya él tenía. Pero sigue diciendo la Biblia que estando él en ese lugar pidiendo ayuda, hay algo que irrumpe en la escena y el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Hay algo poderoso que ocurre en medio del relato. En el verso 17 dice: entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan? ¿Pan de qué? Tiene pan en abundancia. Pero me llama la atención porque este hijo está recordando cómo se vivía en la casa del padre. Pero lo más interesante es que el relato, la comparación que hace el hijo de la casa de su padre, él no está comparando con la mesa del hermano. El hijo está comparando con la mesa de los jornaleros. En otras palabras, era una casa generosa, era una casa de abundancia. Era una casa donde no había escasez. Me gusta porque hay un relato parecido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay una mujer que quiere conocer al rey Salomón porque había escuchado que el rey era espléndido, tenía mucho dinero, tenía mucho esplendor. Y la mujer se sorprende cuando llega a esa tierra, no porque vio al rey, sino porque vio a sus sirvientes. Y ella dijo: oye, si estos siendo sirvientes visten de esta manera, no me quiero ni imaginar el esplendor del rey. Y eso es lo que nos está diciendo el relato que está diciendo Jesús. El joven, cuando entra en razón, está diciendo: la casa de mi padre hay abundancia. En la casa de mi padre hay generosidad. En la casa de mi padre no hay escasez. ¿Cuántos saben que en la casa de Dios y pegaditos de Dios no hay escasez? ¿Cuántos saben que Dios es generoso? ¿Cuántos saben que Dios es bondadoso? Dios es generoso. Pero aguantémonos en un momento aquí, porque estamos viendo a alguien que se fue. Pero no se fue porque había escasez, sino porque había tomado la decisión de irse, de separarse.
Pero cuando este joven entró en sí, recordó cómo era la casa de su padre. Pregunta, iglesia, ¿cómo debe ser el corazón del padre cuando el hijo se va y recuerda cómo era su casa? Si hoy yo te preguntara, papá, el hijo que salió de casa y está afuera, cuando se recuerda de su casa, ¿qué recuerda? ¿Recuerda amor? ¿Recuerda cariño? ¿Recuerda tiempo? ¿Recuerda que eres un padre, que eres generoso? ¿Recuerda los momentos que tuvo contigo? El hijo se fue y se dio cuenta de que las cosas en su casa eran mejor. Eso nos enseña una poderosa lección. Y es que cuando el hijo está en casa, tiene que haber generosidad. Tiene que haber generosidad en el amor. Tienes que tener generosidad en el abrazo. Tiene que tener generosidad en la comprensión. Tiene que tener generosidad en tu comunicación. No puede ser un lugar áspero. No puede ser un lugar de conflictos. Cuando el hijo está afuera no se puede recordar, mejor estoy aquí en esta tierra que ir de nuevo a casa. Dile al que tiene a tu lado, tú eres un padre generoso. El padre tiene un corazón generoso. ¿Sabe quién sabe si tu corazón es generoso? ¿Sabe quién sabe? Tus hijos. Tus hijos saben si tu corazón es generoso y cuando vuelven en sí dicen, yo voy a casa de papá, porque allí es mi lugar seguro. Ahí es mi lugar seguro. Mira lo que dice la Biblia y seguimos ahondando en esto. El verso 18 dice lo siguiente. El joven dice, me levantaré. Lea conmigo, me levantaré e iré a mi padre. Eso me recuerda mucho a Noa. Porque cuando el hijo se equivoca, debe saber que las puertas de la casa de su padre están abiertas. No escuché muchos amén. El hijo cuando se va de casa debe saber que la casa de su padre está abierta para él. Eso se llama, el padre tiene que tener un corazón de perdón. He visto muchas personas que no regresan a casa porque creen que su papá no los va a perdonar. Porque creen que su papá no les va a dar una nueva oportunidad. Porque creen que su papá tiene un corazón que se ofende muy fácilmente. Y hay hombres, hay padres que viven la paternidad como hijos. Explíqueme eso, pastor. Como padres que viven la paternidad como hijos. Padres que son como hijos que viven ofendiéndose todo el tiempo. Que no le puedes decir nada porque se ofenden. Se ofenden fácilmente. El padre debe tener un corazón. Me gustó muchísimo esto. Inofendible. Inofendible.
Pastor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es no ofenderse? ¿Cómo es perdonar lo imperdonable? ¿Cómo es perdonar cuando alguien te ha fallado? Ya se ha burlado de ti, malgastó tu dinero, malgastó tu esperanza, te dio mal testimonio de quién eras tú. ¿Usted lo va a perdonar? ¿Usted lo perdonaría? Y me gusta muchísimo cuando me hacen esa pregunta, porque mi respuesta siempre va a ser esta: no hay nada que mi hija Gaby no haga que yo no le perdone. Mi pregunta en esta mañana: ¿tienes un corazón que se ofende rápido? ¿Tienes un corazón que no se te puede decir nada porque te ofendes? ¿Porque te sientes? ¿Porque hay que tratarte con guantes de seda, papá? Porque fácilmente te enganchas con la condición de corazón de lo que te pasó en casa. ¿O tienes un corazón como el corazón de este padre? Mira lo que el hijo tomó la determinación de levantarse e ir a casa de su padre. Le diré, mire lo que dice, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado, ¿qué? El hijo dice: yo no me merezco llamarme tu hijo. Hazme. Y aquí hay algo poderoso. Digan conmigo: hazme. ¿Por qué el hijo le dice al padre: hazme? Porque él tenía la capacidad de devolverle su identidad de hijo o hacerlo un siervo de su granja. Papá, tienes la capacidad, la autoridad de hacer de tu hijo un hijo tuyo o hacerlo un esclavo. Tienes la capacidad. Y tenemos muchos hombres con la capacidad de bendecir que maldicen. Con la capacidad de decir: tú vales, tú eres valioso, tú puedes, levántate, tú eres hija mía, tú eres hijo mío, vente, vamos. Sino que le dice: tú no sirves, tú eres una bruta, tú no te vas a levantar. Terca, bruta, tonta, mensa. El hijo le dijo: hazme, dime tú, devuelve mi identidad, dime tú, hazme. Papá, tienes el poder y la capacidad de hacer, de devolverle la identidad que el Señor le ha dado a tu hijo. Por eso dice la Biblia: instruye al niño en los caminos y nunca se apartará. Hazme como uno de tus trabajadores. Verso 20. Un padre con un corazón inofendible. El padre, ¿qué debía hacer? Le tenía que decir: tú me fallaste, yo te di, tú me fallaste, tú no te quedaste en casa. Pero un corazón conforme al corazón de Dios actúa de esta manera. Dice: y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió. ¿Qué sintió? ¿Rabia? ¿Celos? ¿Furia? ¿Venganza? Dice la Biblia: sintió compasión. Porque un padre con un corazón inofendible siente compasión.
porque sabe que su hijo está equivocado. Dice, sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Cuántos hijos necesitan que su papá se eche a su cuello y lo abrace y le diga: hijo, te amo, qué hermoso eres? ¿Cuántas hijas necesitan que su padre les abrace y las vuelva a ser princesas? Y le diga: tú eres una princesa, ven acá mi princesa, ven acá mi princesa. Se echó, dice la Biblia, se echó y lo besó. Qué hermoso eres. No recordaba lo hermoso que eres. Y el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y el padre en ese momento establece el perdón. Y dice: pero el padre dijo a sus siervos: pronto, trae lo mejor. Trae lo mejor. Porque siempre el padre da lo mejor. El padre que no se ofende, el padre que es perdonador, da lo mejor que tiene. Trae lo mejor. Y vístanlo. Y ponle un anillo en su mano. Identidad. Identidad. Tú no eres un siervo. Tú no eres un jornalero. Tú te equivocaste. Esa es tu condición. Te fuiste de casa y te perdiste. Estabas perdido, es tu condición. Pero tu identidad, escúchalo bien, es que eres hijo. Y pónganle un anillo. Pónganle un anillo. Y dice la Biblia: y sandalia en los pies. Por mucho tiempo yo pensé que la sandalia en los pies era para que cuando caminara no se ensuciara los pies. Por mucho tiempo pensé que cuando caminara no se tropezara ni se lastimara los pies con las piedras. Pero en el contexto bíblico de esa época habían dos tipos de personas: los esclavos y los libres. Los esclavos andaban descalzo y los libres andaban con sandalias. En otras palabras, el padre lo estaba haciendo libre. Estaba diciendo: tú no eres esclavo de eso. Tú no eres esclavo de tu equivocación. Tú no eres esclavo de lo que hiciste. Yo como padre te hago libre. Me dijiste que te hiciera, ahora te hago. Eres libre, eres hijo mío, te amo. Yo no sé cuántos están entendiendo en esta mañana. Ese es el corazón del Padre. Le da ropa nueva, le pone un anillo y le da unas sandalias. ¿Cuántos trajeron zapatos en esta mañana? Todos seguramente. Todos tienen zapatos. Pero en aquel contexto, unos tenían y otros no tenían. ¿Y sabe por qué usted tiene zapato? Dígale al que tiene a su lado: ¿sabe por qué yo tengo zapato? Porque mi papá me provee.
eso tengo zapatos. Porque si mi papá no me proveyera, no tuviera ni pies. ¿Sabe por qué usted camina? Porque su papá le da salud. ¿Sabe por qué usted es libre? Porque su papá envió a su hijo a morir en un madero para darnos libertad. Por eso nosotros somos libres. No es porque yo diga, no, es que hice una buena obra. No. Somos libres porque Él nos hizo libres. Escucha bien esto. Esta parábola está insertada en otras 2 parábolas más. Voy a cerrar aquí, porque les dije que este padre tenía 2 hijos: el que se fue y el que se quedó. Y luego que se arma la gran fiesta porque este hijo que estaba muerto volvió, el hijo que se quedó no quería festejar. El hijo que se quedó no estaba de acuerdo con esa fiesta. Y le dice, cuando llega de cazar, que llega del campo, le dice: ¿cuál es este alboroto? Llama a uno de los siervos. ¿Cuál es este alboroto que hay aquí? Tu papá mandó a matar al becerro gordo y mandó a todos a declarar fiesta, porque su hijo que estaba muerto ahora vive. Y dice el hermano: ajá, ¿cómo es eso? Entonces yo no voy a entrar a esa fiesta. Y busquen su Biblia. La Biblia dice que el padre salió y le rogó. Le dijo: hijo, entra a la fiesta. No, he estado contigo y nunca me diste nada. ¿Mentiroso o verdad? Mentiroso. Dice la Biblia que le repartió a los 2 por igual. Un corazón contaminado no puede ver la gracia del Señor. ¿Y sabe qué? ¿Por qué yo les digo esto, papá? Porque en esto nosotros, como hijos, también estamos siendo evidenciados. ¿Sabe qué va a pasar aquí? Que un día va a entrar alguien aquí a este lugar que no se merece estar con nosotros los santos, con los puros, con los sacrosantos. No, somos pecadores. Va a entrar alguien que se ha equivocado, que ha hecho cosas malas, que ha fallado una y otra vez. Y se va a sentar al lado de la hermana Alma. La hermana Alma, bonita, arregladita, y oliendo alcohol. Y un poquito de tufa droga. Y se sienta al lado de la hermana Alma. Y la hermana Alma puede decidir levantarse y cambiarse de puesto, o decir: oh Señor, tu gracia también le alcanzó a él. Tu gracia le alcanzó a él. ¿Cuántos de nosotros
necesitamos dar de esa gracia que el Padre dio. Quizá usted ahorita no esté muy feliz con el hijo que salió de casa, se perdió y hizo desastre. Pero aquí viene, si no me escuchó en todo el sermón, aquí viene estos 2 minutos. Porque muchos teólogos creen que nuestro hermano mayor salió y buscó a los perdidos. Les dije que en la parábola el hermano mayor se quedó en la casa. Pero en nuestra vida y en nuestra realidad, el hermano mayor se despojó de toda la gloria, de todo lo que tenía con el Padre, de toda la realeza, de todo. Y vino por Amador, por Norma, por Freddy, por Leti, a buscarnos, por mí. Y ese nombre es Jesús. Que vino, ese hermano mayor vino por ti y vino por mí, por ti, Michael. Le dijo: Padre, yo sé que la cosa aquí en el cielo está muy bien, muy buena, pero necesito ir por Michael. Necesito que vuelva a casa. Y eso somos nosotros, los hijos mayores que hoy estamos en casa y que necesitamos ir a buscar al que se alejó. ¿Cuántos están dispuestos a ir por ese hermano que aún no ha llegado? Póngase sobre sus pies.